Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que estén rebosantes de energía, porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en un mar de especulaciones, rumores y emociones a flor de piel. Hoy nos adentramos en el corazón de la noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas urgente. Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia bomba del 28 de julio, impactante. Y la vamos a desmenuzar a fondo. Así que si eres fan acérrimo de Can Yaman, de la carismática Demet Özdemir, si te pierdes en los laberintos emocionales de las novelas turcas, o simplemente te encanta estar al día con los chismecillos más jugosos de tus actores favoritos, este vídeo es un tesoro que no te puedes perder. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles más mínimos, a analizar la situación desde todos los ángulos posibles, y a desentrañar qué hay de cierto en todo este revuelo que ha incendiado las redes sociales. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, es totalmente gratis. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque prometo manteneros al tanto de todas las novedades, los chismes más picantes y todo lo que necesitáis saber sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en este tema que promete generar ríos de tinta y debate. Asterisco asterisco recordando el pájaro soñador, el origen de una leyenda asterisco asterisco. Para contextualizar, amigos míos, remontémonos al inicio. Hagamos un viaje en el tiempo y revivamos la magia de Erkencikus, pájaro soñador. ¿Quién no recuerda a Can Yaman y a Demet Özdemir? Son dos de los pilares indiscutibles de la actuación turca, reconocidos y adorados en todo el mundo. La serie que los catapultó a la fama, que unió sus destinos profesionales y que, durante un tiempo, generó la ilusión de un amor que traspasaba la pantalla. Erkencikus fue mucho más que una simple serie. Fue un fenómeno cultural, un huracán de emociones que conquistó a audiencias de todas partes. La historia, los personajes, la ambientación, la fotografía, todo encajaba a la perfección. Y por supuesto, la chispa, la química, la complicidad innegable entre Can y Demet era el combustible que alimentaba el éxito. Los fans se enamoraron de la pareja, de la forma en que se miraban, de sus gestos, de sus risas, de la manera en que se complementaban. Y como es natural, comenzaron a fantasear con un romance que trascendiera la ficción. Can Divit, el fotógrafo aventurero con su mirada intensa y su físico imponente, y Sanemine, la soñadora aspirante a escritora, con su dulzura y su espíritu libre. Dos almas destinadas a encontrarse, a enamorarse y a conquistar el corazón de millones de espectadores. La serie nos ofrecía un cuento de hadas moderno, lleno de romanticismo, comedia y situaciones que nos hacían reír y suspirar al mismo tiempo. Asterisco asterisco el auge de los rumores, las redes sociales en ebullición asterisco asterisco. La magia de la serie se trasladó al mundo real. Los rumores comenzaron a intensificarse, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, y cada foto, cada vídeo, cada simple interacción entre Can y Demet era analizada con lupa, desmenuzada con un fervor casi científico. ¿Se miraban de una manera especial fuera del set? ¿Había algo más que amistad entre ellos? ¿Estaban ocultando un romance que querían mantener en secreto? La expectación era palpable. Las cuentas de fans se multiplicaban, los shippers, aquellos que apoyan la relación entre dos personas, en este caso, Can y Demet, creaban collages, editaban vídeos con escenas románticas, y cada interacción era celebrada como una prueba irrefutable de su amor. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales en eventos, cenas y fiestas. Las fotos de sus encuentros circulaban por internet, alimentando la esperanza de los fans. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Nunca hubo una declaración de amor, una fotografía que los mostrara besándose, un anuncio que confirmara lo que muchos anhelaban. En ese momento, la intriga crecía. ¿Por qué no oficializar su relación? ¿Eran conscientes de la expectación que generaban? ¿Tenían miedo de romper la magia de la serie? ¿O simplemente no había nada más que una gran amistad y un fuerte vínculo profesional? Asterisco asterisco el camino de cada uno, éxito y nuevos amores asterisco asterisco. Finalmente el tiempo siguió su curso. Cada uno tomó su propio camino. Can Yaman, con su físico impactante y su carisma desbordante, se enfocó en su carrera actoral, protagonizando otras series que cosecharon éxitos y traspasaron fronteras. Dolunay by Jane y, más recientemente, Viola come il mare, son solo algunos ejemplos de su éxito.
Además, se aventuró en proyectos internacionales, consolidando su estatus como una estrella global. Demet Özdemir, con su talento innato y su versatilidad, también continuó su ascenso meteórico. Protagonizó otras novelas que la consagraron como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. İmdeki Ses No. 309 Dodune Kaderindir y Anfara demostraron su capacidad para encarnar personajes complejos y conectar con el público. Ambos actores vivieron sus vidas amorosas. Experimentaron relaciones, se casaron y lamentablemente también se divorciaron. La vida de las celebridades, como todos sabemos, es un torbellino constante, un ir y venir de emociones, éxitos y desafíos. *** El 28 de julio, el detonante de la noticia bomba ***. Y llegamos al punto crucial de este vídeo, el 28 de julio. Esa fecha clave que ha marcado un antes y un después en el universo de las series turcas. Ese día una noticia comenzó a circular con fuerza, como un rumor que se propaga por el fuego en un bosque seco. La noticia, una posible reconciliación, un acercamiento, un nuevo romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Boom! La noticia se filtró en los medios turcos, en los portales de noticias especializadas en el mundo del espectáculo, y por supuesto en las redes sociales, donde la noticia se propagó como la pólvora. Pero, ¿de dónde surge esta información? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es acaso el sueño de los fans a punto de hacerse realidad? *** Las fuentes y la evidencia, realidad o ficción ***. En este tipo de noticias, como suele ocurrir, la fuente principal son los paparazzi y los rumores que circulan en las redes sociales. Según los testimonios que se han filtrado, algunas personas que se encontraban en un restaurante afirmaron haber visto a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, compartiendo una cena romántica. Algunos testigos incluso hablan de gestos de cariño, de miradas cómplices, de una atmósfera de intimidad. Sin embargo, es importante ser cautos. La información es escasa. Hasta el momento, no hay pruebas contundentes que respalden la noticia. No hay fotografías, no hay vídeos que confirmen que se encontraban juntos. Solo existen testimonios, que si bien pueden ser válidos, no son suficientes para confirmar nada de manera definitiva. *** El debate en las redes sociales, pasión, esperanza y escepticismo ***. Ante esta situación, los medios de comunicación turcos se han lanzado a la caza de cualquier pista, de cualquier detalle que pueda corroborar o desmentir la noticia. Los portales de noticias han publicado artículos, analizando la situación, entrevistando a supuestos expertos y, por supuesto, reproduciendo los rumores que circulan. Y como era de esperarse, las redes sociales han explotado. Los fans de la pareja, los canyamanistas, los seguidores de Can Yaman y los demeristas, los seguidores de Demet Özdemir, han inundado las redes con sus esperanzas, sus deseos, sus teorías y sus especulaciones. La noticia ha generado un debate apasionado. Por un lado están los que creen que es posible, que la chispa entre ellos nunca se apagó, que el amor verdadero puede vencer las barreras del tiempo y la distancia, y que ahora, ambos están solteros y con ganas de empezar una nueva etapa. Por otro lado están los que son más escépticos, los que creen que todo es un montaje, una estrategia de marketing para generar interés en sus próximos proyectos, o simplemente una simple coincidencia. Los hay que argumentan que la farándula está llena de rumores y que es difícil discernir la verdad. *** El mundo del espectáculo, rumores, especulaciones y la búsqueda de la verdad ***. Es importante recordar, mis queridos amigos, que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. La información fluye constantemente, a veces es veraz, otras veces es falsa y en ocasiones, es simplemente una exageración o una manipulación. Es difícil saber qué creer y qué no creer. Es importante mantener la calma, no dejarse llevar por la euforia ni la decepción, y esperar a que la información sea confirmada o desmentida por las fuentes oficiales. ***, ¿qué podemos concluir? El veredicto final ***. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En este momento la respuesta es clara, no hay nada confirmado. La supuesta cena romántica no ha sido corroborada por pruebas irrefutables, y tanto Can Yaman como Demet Özdemir no se han pronunciado al respecto. No han emitido ninguna declaración oficial que confirme o niegue los rumores. Pero, ¿qué pasaría si fuera cierto?
¿Qué pasaría si, después de tantos años, Can y Demet volvieran a estar juntos? Asterisco asterisco un sueño hecho realidad, la reconciliación soñada asterisco asterisco. Sin duda, sería una gran noticia para sus fans, para aquellos que siempre creyeron en su amor, en la magia de su conexión. Verlos juntos de nuevo después de tantos años, sería como un sueño hecho realidad. Sería la confirmación de que a veces las segundas oportunidades existen, y que el amor verdadero puede sobrevivir al tiempo y a la distancia. Sería la prueba de que la chispa que encendieron en Erkencikus aún sigue viva, que la química que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca todavía existe. Asterisco asterisco realismo y reflexión, el amor, sus retos y sus triunfos asterisco asterisco. Sin embargo, también es fundamental ser realistas. Una reconciliación, un nuevo romance no es garantía de felicidad. Las relaciones, sean públicas o privadas, tienen sus pros y sus contras. Requieren trabajo, compromiso, dedicación, y sobre todo, respeto mutuo. Superar el pasado, dejar atrás los viejos rencores y construir una nueva relación basada en la confianza y la comunicación no es una tarea sencilla. Requiere tiempo, esfuerzo y la voluntad de ambos de construir un futuro juntos. Asterisco asterisco el papel de los fans, apoyo, respeto y esperanza asterisco asterisco. En este momento lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Esperar a que Can y Demet confirmen o desmientan la información. Esperar a que se filtren nuevas pruebas. O simplemente esperar a que el tiempo nos dé la respuesta. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de su talento. Podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo, pero sin olvidar que lo más importante es la felicidad de cada uno de ellos. Es importante recordar que como fans, nuestro papel es apoyar a los actores, respetar sus decisiones y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. No debemos presionar, ni exigir, ni juzgar. Solo debemos desearles la felicidad. Asterisco asterisco el final del vídeo, un llamamiento a la participación asterisco asterisco. Así que amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya entretenido, y sobre todo, que os haya mantenido al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Hemos desmenuzado la supuesta noticia bomba del 28 de julio sobre un posible acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las fuentes y hemos dejado claro que por el momento, no hay nada confirmado. Hemos recordado la química innegable que había entre ellos en Erkencikus, y hemos fantaseado con la posibilidad de una reconciliación. Pero sobre todo hemos recordado que lo más importante es la felicidad de cada uno de ellos. Si os ha gustado este vídeo, os agradecería muchísimo que le dierais un buen me gusta, que lo compartierais con vuestros amigos y por supuesto, que os suscribierais al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y por favor, dejadme vuestros comentarios. Asterisco asterisco la voz del público, vuestras opiniones y predicciones asterisco asterisco. ¿Qué opináis de esta noticia? ¿Creéis que es posible que Can y Demet estén juntos de nuevo? ¿Os gustaría verlos juntos? ¿Qué es lo que más os gusta de ellos? ¿Tenéis alguna predicción? ¿Qué esperáis que suceda? Me encantaría leer vuestras opiniones. ¿Creéis que los rumores son verdaderos? ¿O pensáis que es una estrategia para promocionar sus próximos proyectos? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Participad. Compartid vuestras teorías. Exponed vuestras esperanzas. El debate está abierto. Muchas gracias por ver este vídeo, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y que vivan las series turcas y que vivan las emociones. Y que vivan Can Yaman y Demet Özdemir. Un abrazo enorme. Hasta la próxima, mis amores.